Cada cierto tiempo aparece un nuevo político, alguien que promete hacer las cosas diferentes, alguien que parece distinto. Pero pasan los años y la historia se repite. Corrupción, abuso de poder, decisiones cuestionables, y siempre decimos lo mismo. El poder lo cambió. Pero, ¿y si no es así? Si el poder no cambia a las personas, y si solo demuestra quiénes realmente son, porque entonces la pregunta deja de ser política y se vuelve algo mucho más personal. ¿Qué harías tú si tuvieras todo el poder del mundo? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Sergio Carlos y esto es Cultura Patria, tu espacio de confianza para conversar acerca de temas un poco polémicos, pero siempre demasiado humanos. Así que ponte cómodo, prepárate un cafecito, ponte tus audífonos, porque hoy vamos a hablar no solamente de política, sino también de poder. Capítulo 1. El mito de lo corrompió el poder. Existe una idea que repetimos casi sin pensar. El poder corrompe. La frase como tal viene de John David Acton, un historiador británico que en el siglo XIX escribió: el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y claro, tiene mucho sentido la frase, ¿no? Vemos a políticos en los noticieros y observamos cómo se han derrumbado completamente cuando llegaron a ese cargo de poder. Y no solo en Perú, sino que también podría decir que es un fenómeno de América Latina y de todo el mundo. Así que pareciera que más de culturas se refiere a un tema casi humano, ¿no creen? Cambia el nombre, cambia el partido, pero la situación sigue siendo la misma. Y lo peor de acá es que quizás construimos una narrativa errónea. Era una buena persona, pero lo corrompió el poder, como siempre pasa. Y eso quizás suele tranquilizar por un momento, porque implica que el problema no es la persona, sino el poder en sí. Pero si esa fuera la cuestión, eso significaría que cualquiera de nosotros, si asumiera un cargo de poder, también se corrompería de ese modo. Pero no, ¿verdad? Es imposible. No todos seríamos monstruos. ¿O sí? En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo hizo un experimento en la Universidad de Stanford. Tomaron estudiantes comunes, personas normales, como tú y yo, quienes no sufrían ningún tipo de afección mental o antecedentes policiales. Lo dividieron en dos grupos, guardias y prisioneros, siendo que un grupo tenía todo el poder sobre el otro. Al comienzo todo era tranquilo. Los guardias castigaban sin mucha rudeza y convivían bien, pero luego todo cambió. Lo que debía durar 2 semanas se tuvo que cancelar en solo 6 días, porque los guardias empezaron a humillar, castigar y abusar de los prisioneros. No porque fueran malas personas, porque como ya hemos visto antes, eran todos muy normales, sino que podían hacerlo. Y ese era el problema. El experimento quizás no creó monstruos, sino que le quitó los límites a las personas para regirse bajo las normas, regirse bajo este fenómeno del contrato social. Este famoso contrato que nos dice qué tenemos que hacer y cuáles no, porque si no, no podíamos vivir en armonía. Ahora, la diferencia es que en este experimento ellos podían hacer lo que querían, totalmente, porque eran los guardias, y aparentemente no había ninguna supervisión ante ellos, y sus actos no iban a tener consecuencias. Así que traigo a colación este famoso debate. ¿Somos esencialmente buenos? ¿La sociedad es la que los corrompe? ¿O somos por naturaleza malos? Y es que aquí está lo incómodo. Quizás no necesitas ser corrupto, solo necesitas la oportunidad de serlo. Capítulo 2. El poder como deseo, no como necesidad. Hay otra idea muy curiosa acerca de los políticos que seguramente también has escuchado. Si ya tienen dinero, ¿por qué van a robar al Estado? Empresarios, millonarios, personas exitosas, ¿por qué lo harían, verdad? Pero lamentablemente la historia demuestra lo contrario, ya que el poder nunca se trataba únicamente de dinero, sino de algo mucho más grande. El dinero te compra cosas, sí, pero el poder te brinda un estatus inigualable, lo que por ejemplo, Bourdieu diría un capital social y un capital simbólico mucho más fuerte que el simple hecho de tener un capital económico. Acá por ejemplo el filósofo Thomas Hughes decía que el ser humano tiene un deseo constante, un perpetuo e incesante deseo de poder, que solo termina con la muerte. No solo quiere riqueza, sino también control, influencia y la capacidad de decidir. Y acá quizás alguna persona me diga: oye Sergio, pero no es lo mismo. Una persona con poder tiene dinero, o una persona con dinero tiene poder. Viceversa, es lo mismo. Y bueno, yo te diría que casi que sí. Muchas veces vemos a los millonarios del país con mucho poder debido a su estatus económico. Sin embargo, no muchas veces el poder significa dinero inmediatamente. Por ejemplo, si nos remontamos al caso de una persona que toda su vida ha sido pobre y por un azar de ganar una fortuna se ha vuelto millonario, no digamos de que esta persona va a poder convivir en los mismos círculos sociales que los millonarios de toda la vida, los millonarios per se. ¿Ok? Esta persona que ha sido pobre toda su vida, que a los 25, con una apariencia de, digamos, migrante indígena o algo por el estilo, de pertenecer a una zona rural, no va a tener el poder suficiente en un club social alcancista, que si lo tendría, por ejemplo, una persona blanca, con un estatus económico toda la vida, con un apellido que lo distinga. Entonces, hablamos de que muchas veces poder
y dinero no llegan a ser lo mismo. Puedes tener mucho dinero pero a veces no tener poder, o viceversa. Puedes tener mucho poder por influir, por ejemplo, dentro de tu comunidad, una comunidad ya sea indígena, en una ronda campesina o simplemente en la comunidad de tu barrio. Podrías tener poder debido a tu capital intelectual, ya que nadie posee ese capital dentro de tu zona, sin embargo no tienes ese dinero. Entonces acá hablamos de que los juegos de poder van cambiando consecutivamente según el contexto al cual nos dirijamos. Y por eso es tan complejo y tan rico hablar acerca del poder. Por ejemplo, un caso más humano y reciente. Una cosa es tener prestigio y otra dinero, ¿verdad? Lo podemos ver con tu amigo Michael B. Jordan, que acaba de ganar el Oscar. Tenía dinero, fama, pero le faltaba algo, prestigio. Ese poder de decir que es un actor reconocido por la academia más importante del cine. Muchas veces el poder trae dinero o viceversa, pero no siempre se mantiene a la par, y ahí la diferencia. Por eso vemos casos de personas que lo tuvieron todo, lo tienen todo, y aún así quieren más, ya que el poder no solo llena bolsillos, sino también egos. Y por esto es que el poder ha logrado exponer a tantas personas, porque si tú tuvieras poder, ¿no harías lo mismo? Hay una película que muestra esto de forma brutal. Dogville. La historia es simple. Una mujer llamada Grace llega a un pequeño pueblo buscando refugio, ya que escapaba de unos mafiosos que querían hacerle daño. Así que la gente desea ayudarla. Al inicio todo parece altruismo, pero poco a poco algo cambia. El pueblo se dio cuenta del poder que tenían sobre ella, y ese pequeño poder va creciendo. Al comienzo Grace ayudaba con quehaceres de la casa y favores. Luego llegaron los mafiosos a buscarla. Los pueblerinos se asustaron y comenzaron a ser más exigentes con ella. Los favores fueron creciendo y luego llegaron las condiciones, el abuso, la humillación, el control. Y lo más incómodo cuando uno ve la película no es lo que hacen, sino por qué lo hacen. No necesitan hacerlo. Sus vidas estaban bien antes de que llegue Grace. Pero el problema es que pueden hacerlo y eso es suficiente. Porque el poder no aparece como necesidad, sino que aparece como tentación, como posibilidad, como permiso. Pero lo peor es que hay algo mucho más incómodo sobre el poder. Capítulo 3. El plot twist. El poder no corrompe, selecciona. Aquí es donde todo cambia con respecto al poder y los políticos. Nicholas Stephens y Alexander Haslam argumentan que el poder no necesariamente huele mal a las personas, sino que el poder justamente atrae a las personas corruptibles. Esencialmente, los narcisistas se sienten atraídos al poder. Personas con rasgos como narcisismo, manipulación, falta de empatía, lo que en psicología se conoce como la triada oscura. Y esto cambia completamente la conversación, porque entonces, ¿qué persona estamos eligiendo para que llegue al poder? Porque una vez que están ahí, será muy difícil sacarlos. Y para ello tenemos ejemplos innumerables como Maduro, Trump, Putin, Fujimori, Bukele. Y acá no estoy afirmando que toda persona de esta lista sean esencialmente escandalosamente corruptas, pero sí que poseen esta necesidad constante de permanecer en el poder, porque su ego, su narcisismo, no le llama a otra cosa más que eso. Estar ahí, estar presente, estar detrás de la cámara. Y acá todo se ve más incómodo, porque como ejemplo de la maxificación del poder, tenemos en Perú a Vladimiro Montesinos, un hombre que no era presidente, pero que tenía más poder que muchos presidentes en la historia. Controlaba decisiones, medios, personas y todo desde las sombras. No necesitaba el cargo, necesitaba el control. Y eso es clave, porque el poder no siempre es visible. Y creo que en este punto eso ya lo sabemos todo. Muchas veces el candidato que elegimos no suele ser el candidato que llega a gobernar, sino que es un simple títere de otras personas que lo van moviendo desde las sombras, que buscan hacer del país lo que le venga en gana. Y ojo, como repetí, esto no es exclusivamente de LATAM, sino de todo el mundo, porque hablamos de un sistema que sigue logrando que se permanezca ese poder imborrable en las personas. Que no es el país, sino la lógica del poder. Un ejemplo más reciente sería la expresidente de Perú, Dina Boluarte, la primera mujer presidente de la nación y el gobierno más repudiado en toda la historia del país. Y todo gracias a su insensibilidad frente a la población y sus tantísimos escándalos de corrupción. Y todo esto por un afán de validación que seguramente será muy interesante analizar en otro video. Así que si quieren ver un video sobre eso, déjenme en los comentarios. Reflexiones finales. Después de todo esto, quizás la pregunta de principio ya no debería ser ¿por qué el poder corrompe?, sino ¿qué clase de personas estamos dejando que lleguen al poder? E incluso habría una pregunta más incómoda aún. ¿Qué harías tú si lo tuvieras? Porque es fácil señalar, es fácil criticar, pero ¿qué estarías haciendo tú si estuvieras en esa situación? Ya que el poder no es una parte, es una versión amplificada del humano, una versión amplificada de quienes somos, y muchas veces puede revelar qué está dentro de nosotros. Y tal vez entender eso puede cambiar la manera en la que elegimos candidatos y la manera en la que elegimos a personas a quienes seguir. ¿Existirá una persona pura, sin afanes políticos ni narcisistas, que llegue al poder?
Bueno, ojalá seas tú quien está detrás de esta pantalla, porque necesitamos a alguien que logre hacer un cambio real en nuestras vidas. Necesitamos a alguien que logre hacer que esta vida sea un poco menos miserable y un poquito más linda, un poquito más vivible, un poquito con más sazón, con más vida, pues. Entonces, hay que buscarlo. Hay que buscar también que nosotros somos esa persona. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos encaminarnos todos a crear un mejor mundo donde las cosas puedan funcionar bien? Así que hay que seguir luchando por ese futuro que esté bien y por seguir encontrando esa persona que efectivamente quiera lo mejor para todos. Así que bueno, ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios, ¿qué harías tú si tuvieras poder? ¿Y qué harías tú si fueras el presidente de tu país? Así que como siempre, su opinión es lo más importante y si me regalan un like yo se los agradecería muchísimo porque lo más importante es que esta comunidad siempre vaya creciendo. Así que bueno, nosotros nos vamos a ver en un siguiente video.